Evangelio, el Evangelio sin comentario, la centralidad del Evangelio, el núcleo del Evangelio. En el libro Últimas Conversaciones, sé que salió el castellano, pero este es el italiano, 2 veces habla de Francisco, por lo menos 2 explícitamente, hay otras, ¿no? Una, en el capítulo, la primera parte, al final de la primera parte, cuando le preguntan sobre el ministerio de Francisco, ¿está satisfecho del ministerio del Papa Francesco? Sí, es una cierta frescura en el seno de la Iglesia, una nueva alegría, un nuevo carisma que mueve a los hombres. Eso ya es una cosa bella. La frescura del Evangelio es la frescura de evangelizar, es la alegría de evangelizar. Aquí hay 2 temas permanentes de Bergoglio Francisco. Una, su centralidad, la centralidad del carisma. Quien lee textos de él de los años 70, de los años 80, que están reunidos en 3 volúmenes, retiros, pláticas, meditaciones, homilías, va a ver cómo permanentemente él habla a los jesuitas y a otros de que tienen que ser personas centradas en el querigma, en el núcleo del Evangelio, en la proclama evangelizadora. Pero aquí hay otro tema, que es su vinculación con Pablo VI. Y aquí sí vienen las conexiones entre Evangelii Nunciandi y Evangelii Gaudium. El lunes que viene tengo que enviar al Instituto Pablo VI, que es el instituto que tiene el archivo de Pablo VI en Brescia, Italia, instituto científico de gran nivel, un artículo que me pidieron sobre Pablo VI y Francisco. Bueno, hay 1000 relaciones entre uno y otro, pero destaco la principal. La principal es la teología de la evangelización. Pablo VI la desarrolló en su exhortación, que es como su testamento pastoral, Evangelii Nunciandi. Esto es 1975. Que recoge conversaciones, propuestas de un sínodo que hubo el año anterior, 74, sobre la evangelización del mundo contemporáneo. En el mismo año, él hizo otra exhortación sobre la alegría cristiana, alégrense en el Señor, Gaudetum Domino, una oda a la alegría cristiana. Hay que pensar que esto era Año Santo. El Año Santo entonces eran 2 años santos. Fue el 74 en las iglesias locales, por ejemplo acá en Buenos Aires, y fue el 75 en Roma. En el Año Santo 75 sacó estos 3 documentos. Este documento es, dicho por Juan Pablo II, la Carta Magna de la Evangelización. La auténtica interpretación sobre la misión evangelizadora de la Iglesia, desarrollada por el Concilio Vaticano II. La primera vez que conversé con el Papa, después de que lo eligieron Papa, acerca de Evangelii Gaudium, todavía el texto no estaba publicado, le pregunté, ¿hiciste una nueva Evangelii Nunciandi? No, de ninguna manera. No puedo hacer una nueva Evangelii Nunciandi. No quiero hacer una nueva Evangelii Nunciandi. La teología de la evangelización es la Evangelii Nunciandi. Y quien lee, como yo le hago leer a los alumnos que cursan Teología Pastoral 1, hoy entregaron los fichajes, se encuentra con un documento que tiene más de 40 años y que sigue siendo fresco, original, novedoso. ¿Por qué? Porque es una teología integradora de la evangelización, donde están todos los componentes esenciales, como dice el mismo Pablo VI. Cuando el Papa mandó un mensaje a la Asamblea de la Diócesis de Roma, su diócesis actual, en 2014, dijo: Evangelii Nunciandi es el mejor documento pastoral del postconcilio, que no ha sido superado. Para entender Evangelii Gaudium hay que entender Evangelii Nunciandi.
Dije, bueno, pero si no desarrollas todos los elementos que desarrollas, y algunos que me parecen principales hoy. Por eso hay que prestar atención el nombre del documento y el objeto del documento. Cuando habla de qué trata, dice el anuncio del Evangelio en el mundo actual. En latín, Evangelio Nunciandi. ¿Y cómo se llama el capítulo 3? Que es el corazón de este documento, el anuncio del Evangelio. En cambio, el título simbólico junta dos palabras de estas dos exhortaciones: Gaudium, Gaudete, Gaudete in Domino, Evangelii, Evangelii Gaudium, Evangelii Nunciandi. ¿Qué hay aquí? Está la profunda convicción que el Evangelio es la buena noticia que alegra nuestra vida. En esto hay continuidad con los papas anteriores también. ¿Cómo se llama en latín el discurso de Juan 23 al inaugurar el concilio? Gaudet Mater Ecclesia. Alégrate, Madre Iglesia. La constitución pastoral, Gaudium et Spes. Pablo VI en el 75, Gaudete in Domino. Si algo repitió el Papa Benedicto una y otra vez, hasta Porta Fidei, la bula para el año de la fe, es la alegría de creer, la alegría de la fe. Y ahora Francisco insiste en la alegría de evangelizar. ¿De dónde viene esto de la alegría de evangelizar? No solo la alegría del Evangelio. Viene de un número de Evangelii Nunciandi, que es el número 80, citado permanentemente por Bergoglio y por Francisco. Si ustedes leen las palabras que Jorge Bergoglio dice a la congregación provincial de los jesuitas en el año 76, cita el número 80 del Evangelii Nunciandi. Si ustedes ven el anteúltimo número del documento final de la conferencia de Aparecida, en 2007, verán, y soy testigo porque yo lo tuve que escribir, que él quiso que termináramos poniendo el número 80 de Evangelii Nunciandi. A saber, la frase que incluye esto: la dulce y confortadora alegría de evangelizar. La alegría de evangelizar. Si leen lo que dijo, o el manuscrito de lo que dijo el cardenal Bergoglio en la reunión previa al cónclave de 2013, verán que 3 veces cita esa frase. Con cita, Evangelii Nunciandi 80, o sin cita. La alegría de evangelizar, la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Si leen el discurso del lunes a la Compañía de Jesús, van a ver que en el primer punto, donde une alegría y consuelo, se van a encontrar con esta frase: siempre se puede dar un paso adelante en el pedir insistentemente la consolación. En las dos exhortaciones apostólicas, Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, y en la encíclica Laudato Si, he querido insistir en la alegría. Y ahí lo desarrollo. Podría desarrollar este tema, lo dejo aquí. Vamos al tercero. Quien vive la alegría del Evangelio y de comunicar el Evangelio, sabe que en la fuerza del Evangelio está la potencia mayor de renovación. Y acá hay otra continuidad con los papas conciliares, tanto en el léxico como en la intención o la finalidad. Las palabras renovación, reforma de la Iglesia son usadas para hablar del Vaticano II y de su realización. Yo lo pongo en la frase simbólica: Francisco repara mi casa, pero lo podríamos escuchar de labios de Benedicto XVI, en la última parte.
están preguntando si él pudo vislumbrar y realizar una reforma de la Iglesia, sobre todo de las estructuras de la Iglesia, sobre todo de la Curia Romana. Él da varias explicaciones, sobre todo porque la Curia Romana, antes que él, fue reformada 2 veces, por Pablo VI y por Juan Pablo II. Pero más importante es esto: ognuno ha il proprio carisma. Francesco, o sea, el Papa Francisco, el uomo de la reforma práctica. Es el hombre de la reforma, es el de que tiene que poner en práctica la reforma. La venimos poniendo, pero él tiene el carisma de la reforma. La reforma de la Iglesia, que no es solo la reforma de las estructuras de la Curia Romana. Si pensamos que la reforma de la Iglesia es la reforma de la Curia Romana, la achicamos mucho. Es la reforma de la Iglesia para tomar siempre de un modo más pleno la forma Christi, para renovarse en las fuentes, para vivir el Evangelio, para renovarnos personal, comunitaria e institucionalmente. Una frase de Francisco está en uno de esos reportajes que le hacen en los viajes, cuando va y viene, y le preguntan el famoso tema de si es un revolucionario, quiere una revolución o cosa parecida. Eso es Observatore Romano del 20 de junio de 2014, página 6, entrevista al Papa Francisco, y él responde esto: para mí la gran revolución es ir a las raíces, reconocerlas y ver lo que esas raíces tienen que decir al día de hoy. Tenemos un doble movimiento. Yo lo llamo ad fontes y a giorno, al Evangelio y a la actualidad. También lo podemos llamar resurgament en francés a un movimiento y aggiornamento en italiano al otro movimiento. Que el Evangelio nos renueve en la actualidad, que la actualidad sea renovada desde las raíces del Evangelio en la Iglesia del pasado y del presente. Aquí se abren muchos temas. Para Francisco, la reforma es la conversión misionera de la Iglesia. Esta frase que repite por todas partes. Reformarse según el Evangelio es la reforma misionera de la Iglesia. Podría desarrollarlo, pero solamente indico, ya me pasé de tiempo, ¿no? Son 7 menos 10, todavía tenemos 10 minutos. ¿Y después el diálogo? ¿O no? Bueno, algunos tienen que partir a las 7, digamos. Sí. No, ¿Quieres o vete con libertad. alguna pregunta ahora? O... Bueno, indico los temas centrales y después en las preguntas los desarrollamos. Aquí tenemos, ¿qué quiere decir para el Papa el paradigma de la conversión misionera, el paradigma de la misión? Una iglesia en conversión, una iglesia en salida misionera, una pastoral en conversión, una conversión pastoral. Es decir, una iglesia que se renueva, volviéndose a Cristo, el Evangelio que nos hace volvernos, ir, salir, estar en éxodo, en éxtasis, en movimiento hacia los demás. Hacia los demás son hacia los seres humanos, hacia los otros, es lo contrario a la autorreferencialidad, hacia los otros, hacia el mundo, hacia las periferias, hacia las culturas, hacia los más pobres, son todos los otros a los cuales somos devueltos por el Señor en el mismo proceso de conversión. Aquí se une otro tema que es el tema de la Iglesia, de la reforma de la Iglesia. En 2 ocasiones el año pasado Francisco usó una frase que es la siguiente: Ecclesia semper reformanda. La Iglesia en permanente proceso de reforma. No solo de renovación, de reforma. Y no lo dice por casualidad, porque ahora va a ir a Suecia. El año que viene, el año 17, serán los 500 años de 2 cosas. No solo del grito reformador de Martín Lutero, sino de la conclusión del Concilio Laterano V, que no llegó a ser un concilio de reforma, y por eso después se tuvo que hacer el Concilio de Trento, que duró tanto. Concilio Laterano V, que asumió la consigna de 2 concilios anteriores
de Bien y de Constanza, que ponían el centro